De Pueblo. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día, Arturo, ¿qué tal? Un saludo grande a todos por ahí. Bueno, con Jorge Baba tuvimos la oportunidad de contarte acá, de tenerte en la radio, siempre fuiste muy atento en lo personal, y bueno, muy buen arquero, muy buen tipo. Contanos, Jorge, te quedás desvinculado de Guaraní, estás volviendo a Uruguay, ¿cómo es tu futuro? Así es, Arturo, bueno, una decisión que la medité bastante todo este tiempo, y bueno, fue un año muy difícil como el de todo el mundo, pero bueno, estaba alejado un poco de la familia, bastante tiempo con esto de la pandemia, mi familia estaba viviendo en Uruguay, iba y venía, y con todo esto se hizo imposible, y bueno, tomé la decisión de volver a Uruguay este último tramo del año, ¿no? Porque, pues bueno, si bien estaba pasando muy bien en el club, acá en Paraguay, como siempre me ha tocado estar, pero bueno, necesitaba de los afectos. Y bueno, sí, indudablemente es así, Jorge, este tema del COVID. ¿Y tu futuro futbolístico, Jorge? ¿Qué pensás? ¿Qué vas a hacer? Mirá, primero la decisión era volver por eso que te dije, y bueno, ya tengo equipo que me están hablando, pero bueno, creo que tengo que ver la parte legal, porque bueno, los campeonatos están desfasados, yo no rescindí a tiempo como para poder jugar en los equipos, yo tenía más o menos algún equipo acordado que me abriera las puertas, y bueno, estamos gestionando eso. Pero no la parte del interés de algún equipo, que por suerte lo hay, sino la parte legal, porque bueno, Uruguay todavía está jugando la apertura, se abre un periodo de pases especial ahora para el campeonato intermedio, pero para los jugadores del medio local, así que bueno, estamos viendo esa posibilidad, y bueno, y si no, tomaré estos 2 meses y medio que quedan que restan del año para ponerme bien y bueno, disfrutar de la familia y bueno, arrancar el 2021 con todo. ¿En Uruguay? No, el 2021 veremos, si se acomoda todo, yo la verdad estaba muy cómodo acá, sinceramente. Bueno, todo esto del COVID y los cierres de frontera fue que hizo que tomara la decisión, así que bueno, en un futuro no se sabe. Pero bueno, por el momento necesito esto y bueno, lo voy a buscar y llenarme un poco de afecto y bueno, después ver qué hago de futuro. Si puedo llegar y jugar, mucho mejor para no perder ritmo, pero bueno, en el caso de no poderlo hacer, tampoco es un tiempo tan prolongado como para perder mucho estado, ¿no? Bueno, Andrés Riquelme, Jorge Baba en el fútbol paraguayo tiene una rica historia, Andrés, años acá. Sí, sin lugar a dudas. Jugador que llegó para vestir o para cubrir el Arco de Libertad hace más de una década, en el 2007. Se quedó en Libertad muchos años, ganó títulos importantes con el club y después tardó una década en volver al fútbol paraguayo a partir del año pasado jugando en Guaraní, así que Jorge Rodrigo Baba tiene su historia escrita también en el fútbol paraguayo. Y bueno, Jorge, ¿viajás el jueves? Sí, en principio el jueves, ya tengo todo acordado, faltan los exámenes médicos y demás. Y bueno, así que bueno, a disposición siempre, la verdad una pena porque siempre Paraguay a mí me acogió muy bien, me siento como en Uruguay sinceramente, muy cómodo, pero bueno, a veces hay cosas que se extrañan, en este caso la familia que no puede venir, no puede concurrir y bueno, esperemos en un futuro volver, que seguramente vuelva, de alguna manera u otra voy a volver a Paraguay. Lo que necesitamos es tu número, Jorge, pero no sé si volverás acá. Yo creo que hiciste un camino acá muy interesante en el fútbol paraguayo. Creo que ofertas habrá con la categoría que tenés, para no perder el hilo contigo, Jorge. No, como siempre es muy atento, desde que nos conocemos, así que bueno, a las órdenes como siempre, y bueno, mi número en Uruguay al menos no se cambia nunca. Está bien, Jorge, te despediste, tu ex compañero en Guaraní. Sí, fui esta mañana, aproveché que había entrenamiento para poderlo ver a todos, porque bueno, con esto del día del partido uno se limita solamente a saludar a los que están citados, ¿no? Así que bueno, fui esta mañana y bueno, fue muy emotivo, porque la verdad que es un grupo humano espectacular, tanto los compañeros, el cuerpo técnico, todos los funcionarios del club, así que bueno, dejo muchas amistades otra vez, por suerte, que es lo valedero en esto, ¿no? Sí, señor, y volveremos a hablar. Jorge, muchísimas gracias por este tiempo, gracias de verdad. Bueno, igualmente un saludo grande y bueno, estamos a las órdenes como siempre. Gracias. Jorge Baba, ex arquero de Guaraní. Y Guaraní va a tener que salir a buscar un arquero. ¿Quién, el colombiano? Pero para Copa.
No, eso no sé. Tiene que ¿Te salir a acuerdas buscar un que dijo Juan arquero, Alberto, sí, pero colombiano? un arquero con experiencia, un arquero que no le asuste la Copa Libertadores. ¿El colombiano? Yo no lo conozco al colombiano, Arturo, imagínate. ¿Y después? Nos dieron muy buenas referencias. ¿Pero de lo él. vieron atajar? Inclusive en su momento no recuerdo si era Boca o River el que lo quería. Sí, Y el colombiano tiene muy buena... ¿Tiene experiencia a nivel internacional? No Copa tiene Libertadores? experiencia, España pero tiene es un experiencia a arquero nivel de internacional. Sí, pero futuro. primero se hizo acá. Es un arquero de futuro que tiene ¿Qué muy buenas coño, esa referencias. Yo no voy a poner, yo técnico de fútbol no pondría un arquero sin experiencia en Copa Libertadores de América. Por más que sea lindo, colombiano, de ojos verdes, no, igual. No, qué puta, qué difícil será. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Hola, buen día, Arturo. ¿Cómo estás? Bien, Luis Cáceres, el presidente Guareña. ¿Se fue Sasa? Sí, finalmente anoche llegamos a un acuerdo y decidimos... No sale bien la comunicación. ¿Se fue Sasa? No sale. Vamos a recuperar con Luis Cáceres, el presidente Guareña. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola, Seres Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo Se oportunidades. cortó la comunicación con Luis Cáceres. Vos que sos especialista en Derecho Deportivo. ¿Cuánto fue la... Línea baja, Moy? ¿Cuánto fue la referencia de Omar Altereta al fútbol alemán? Y el dato que yo había leído era 11.5 millones de euros. ¿Cuánto en lo que dólares? haría unos 13 millones de euros, de dólares aproximadamente. Bueno, muy bien. 13 millones. De dólares. ¿Cuánto es el 3,5 de 13 millones de dólares? ¿Está haciendo él? Sí, por 3.5%. Y 350.000. Voy a ponerme tapabocas. Más, poco más. Pero voy a ponerme tapabocas. 4 por 3, 12, 450 más o menos. ¿Cuánto? 13 millones y medio. No, 13 millones ¿Cuánto es? por 3.5. 3.5%. 472.500. 455.000. Si esa es la transferencia, eso es lo que va a recibir Cerro Porteño. 3,5 solidaridad. Confirmado, lo dijo el espectador. Repito, lo que Cerro va a recibir son 3,5 solidaridad. ¿Cuántos dólares? 455.000. 450, y pon la niña ahí, por favor, 405.000 es lo que va a recibir Cerro. De una transferencia que se anunció es de tanto, ¿verdad? Porque se anunció, ¿verdad? 3.5%. Sí, es lo que trascendió. en la prensa. 6,5, que es lo que trascendió, o que dijo el propio Paraja, creo que dijo. Sí. ¿Verdad? Sí. Gustavito tiene la grabación. Buena plata para Cerro, para pagar sus cuentas. Y entonces, como periodista que uno es, entonces estuve averiguando cuánto va a recibir Cerro, solidaridad, 3,5. ¿Cómo te va, Luis? Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien, Ahora Luis te escucho. Cáceres. Se fue Sasa. Sí, así mismo. Anoche nos sentamos a hablar, llegamos a un acuerdo y se rescindió el contrato. ¿Ya vino para acá o está acá? Yo creo que esta mañana estaría, o sea, estaba por Villarrica o estuvo, ¿verdad? Tenía sus cosas y ya estaría esa tarde, yo de vuelta por la misión. No, a bola le llamamos, le dejé mensaje ni la hora. ¿Y Brian Ayala? Brian también rescindió. Son 2. ¿Y otro más? 2. Y Marina el que vuela Guaraní, Antonio. ¿Y qué incorporaciones van a tener? Bueno, ya aseguramos lo de Jorge Salinas, ¿verdad? Cristian Paredes y Alejandro Toledo. No, Toledo el 9. El 9. Pero ese está con ustedes, ¿o no? Alejandro no, él está en San Lorenzo. Ah, en San Lorenzo. Ay, puede haber un cambio ahí. Sasá podía ir a San Lorenzo y no a Luqueño como 9. Capaz que sí.
El San Lorenzo Luqueño, uno de los dos, y quiere decir que Toledo, que estaba en San Lorenzo, puede ser guaireña. Sí, él era boliño. Y bueno, ¿van a jugar la Sudamericana, Luis? Y nos falta todavía confirmarlo, Arturo. Falta o sea, sumar los puntos, ¿verdad? Que nos va a asegurar la permanencia y la Sudamericana. ¿Qué le decís? Son 12 partidos, falta todavía. Cierto, es verdad. Falta todavía. Presidente, en un momento se mencionó a Gaona Lugo como posible refuerzo de Guaireña. Sí, Orlando era un pedido también del cuerpo técnico. Estos jugadores son así pedidos puntuales, ¿verdad? Del cuerpo técnico. No, Orlando también, ¿verdad? Tratamos de negociar con él y no pudimos llegar a un acuerdo. Y bueno, está bien, Luis, seguiremos charlando. El libro de pases se abrió y se cierra el 30 de octubre. Sí, señor. Vamos a estar en contacto. Gracias, muy amable, Luis Cáceres. Lo que está haciendo Guaireña, él está desinfectando el micrófono. La capucha. La capucha. Sí. Entonces hacemos así, ¿sabes qué? Contagio. El modo COVID de vivir. Hacemos así. ¿Por qué le ponemos? ¿Vos no trajiste? Tengo. No, en el auto tenemos. Tomá, ponemos ahí. Leyenda del fútbol paraguayo. Llamale al técnico Robert Pereira que hablamos esta mañana. Muchísimas gracias, Andrés, al maestro con profunda admiración y sincero aprecio. Andrés Riquelme. Muchísimas gracias. Leyenda, Alfredo, leyenda del fútbol paraguayo. Leyenda del fútbol paraguayo. Saluzzo fue campeón en Italia. Claro. En el Napoli. Máximo ídolo del Napoli hasta la llegada de Maradona. Entonces, ¿Vos lo viste jugar a Benicio Pereira? No tuve el placer, pero me hablaron muchísimo de él. No tuve el Preguntame a mí placer. si le viste jugar. ¿Eh? Preguntame a mí. ¿Vos lo viste jugar? Sí. ¿Y qué tal? Buenísimo. ¿Kiko Reyes? No. No. Kiko Reyes fue temprano al Flamengo. Sí. Jugó poco en Paraguay. Jugó poco en Paraguay, pero no tuvo la oportunidad. Creo que después lo he visto cuando volvió a la Olimpia. ¿Volvió a la Olimpia? Kiko Reyes fue a la Olimpia, volvió. ¿Y Enrique Jara Zaguer? ¿Lo viste jugar? Sí. ¿Y Ángel Jara vos le viste? No. ¿Y quién era el puntero derecho? No. Gilberto Penayo. Hay un problema con... Perdón, ¿qué es, Gustavito? Augusto Paraja, escuchemos. Se habla de una cifra altísima en la transferencia del jugador del Basilea al fútbol alemán, una liga absolutamente competitiva. ¿Cómo se dio, Augusto? Se venía trabajando ya hacía casi un mes en la situación, en la operación esta de Omar, y bueno, hoy por la mañana se precipitó la operación y bueno, pues nos pusimos de acuerdo en el transcurso de la mañana, ultimamos el caso y a mediodía se cerró la operación. ¿Qué dice Omar Alderete, integrante de la selección paraguaya? Qué gran momento para él, Augusto, ¿eh? Sí, es un momento importante en su carrera, creo que un momento también bisagra para la carrera de él, y bueno, ahora en esta liga a meterle con todo y a seguir demostrando que está para grandes cosas, ¿no? Bueno, ¿y el contrato de Omar Alderete con el Hertha Berlín por cuánto tiempo es? Por 4 años. Por 4 años. Profesionalmente dio un gran paso, vos que conocés esto en la parte de salario, de prima, sí. ¿Cómo se maneja en Alemania? Sí. No, se maneja a nivel, está a la altura de Premier League. Bueno, brillante. Quiere decir que ese gran paso en la carrera de Omar Alderete. Sí, yo creo que es un momento bisagra en la carrera de él. Bueno, el caso de Blas Riveros, hoy integrante de la selección nacional, sí, que va al fútbol de Dinamarca. Contanos cómo se dio. No, también se venía trabajando hace tiempo, me estaban buscando una salida a Blas que por ahí el club no le daba el lugar que nosotros creíamos que él tenía, y le buscamos una opción para que él tenga continuidad, tenga juego, y pueda tener un año de continuidad y de ahí, bueno, saltar a una liga, a otra liga, ¿no? O sea, yo creo que él, donde tenga un año de continuidad en un club bueno, como es el que fue ahora, va a pegar un salto a una liga más importante. Allí también se da la compra del 100%. Perdón, allí también se da la compra del 100% del pase, ¿verdad? Sí, fue definitivo, sí. ¿Y por cuánto tiempo el contrato? Por 4 años. Por 4 años. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Esto decía Paraje, su representante. ¿Alfredo? Arturo, eso de definitivo ya no existe en el fútbol actual de profesional.
Y dentro de poco en Paraguay también ya se va a liberar. ¿Cómo va a ser? Esa parte de definitivo. Se va a ir por edades. Las transferencias van a ser por edades. Si a cierta edad el chico no tiene contrato profesional, puede hacer contrato con otro club en el medio y paga derecho de formación. Esa es la gran noticia para los jugadores. Muy bien. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocupate menos y disfruta más. Llegó el día Itaú a Punto Farma. Hoy, pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 334 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfrutar ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Bueno, y usted lo viene a San Lorenzo, ¿eh? Es de San Lorenzo, ¿eh? Sí, bien por Santiago Salcedo. Se va a San Lorenzo. ¿Quiere jugar? Va a jugar seguro en San Lorenzo. Viene en San Lorenzo, que está comprometido con el descenso. Sí, está. Y él sabe que tiene un gran compromiso ahí, porque la historia va a decir que si no caminó va a decir ahora Sasá descendió con San Lorenzo. Así fue Ricardo. Sí. No, y así es el fútbol. Claro. Él asume esa responsabilidad. Sí. Va a marcar su gol 150 con la camiseta. ¿Por qué tenés que decir fue campeón con y no decir descendió con? Fue campeón con Newell's. No. Él fue campeón con Newell's. Fue campeón con Cerro. Cerro Porteño. Goleador. Nato. ¿En qué puesto jugó en Turquía? Es uno de los jugadores. ¿En qué puesto jugó en Turquía? No sé. Bueno, listo. Yo no lo he visto jugar, pero es un jugador. Hace falta pues que le vea jugar. Cuando tocó, arrancó, te marca el pase rapidísimo. Y vos notaste cómo se molesta cuando no le devuelven la pelota. Sí. Porque ella tiene adelantada la jugada para definir. Se fastidia. Sí. Porque era jugadas fáciles para su entendimiento, para otros se hace difícil. Pero por la misma posición en la que él jugó, porque él jugó en el medio y tiene mucho panorama. Sí. No, pero tiene una tranquilidad sí, para definir. Che, qué buen jugador, no tuvo continuidad, el jugador de San Lorenzo ahora va a entrar en el ataque con Sasá. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Martín Jiménez, ¿cómo fue lo tuyo en San Lorenzo? ¿Estuviste en Sol de América? Martín Jiménez estuvo en otro club acá. En Sol, y de vuelta estuviste 2 veces, Martín. ¿Qué tal? Sí, no, ahora he hablado mucho con Renzi, que me ha ayudado bastante, me ha hablado mucho, hemos hablado las cosas y nada, él me dio a entender muchas cosas y yo las acepté y nada, y creo que era hora de hacer un cambio. Creo que lo que pasó en Sol ya pasó, ya quedó atrás, ya pasaron varios tiempos y nada, ahora contento con venir de nuevo a Paraguay, siempre lo dije, país que me gusta mucho, más allá de todo, y nada, ojalá que podamos hacer muchas cosas y yo no tengo duda que todo depende de mí y que si yo hago las cosas bien voy a tener mucho más cosas para estar mejor, ¿no? Y te voy a decir tus compañeros, con los compañeros en la radio, Martín Jiménez, vas a ser compañero de Pablo Ayala, César Benítez. Pablo Ayala, César Benítez, Derli Orué, en San Lorenzo. Firmaron Pablo Ayala y Benítez, ya firmaron. ¿Ya firmaste vos por San Lorenzo, Martín? Sí, he firmado. Estaba terminando de hacer la cuarentena. ¿Vos estabas para jugar por la Tireña? ¿Cómo? ¿Vos ibas a jugar en la Tireña?
Sí, vine yo a jugar lateral y bueno, justo me agarró en pandemia todo y bueno, con los directivos me dijeron que no iba a jugar, todo este tema, que el otro que no iban a pagar y bueno, tuve que volver a Argentina. Bueno, y vas a ser compañero hasta que se anuncie San Lorenzo oficialmente a Santiago Salcedo, goleador histórico del fútbol paraguayo, Martín. Va a ser un placer jugar con él. Yo tuve la suerte de jugar con Bingo y cada vez que nos hemos enfrentado en la cancha con Sasá siempre me ha saludado, un tipo muy respetuoso y con mucha trayectoria, ¿no? Todos conocen y saben lo que hay acá en el fútbol paraguayo, así que va a ser algo muy... Bueno, ¿y tu contrato hasta cuándo es tu convenio con San Lorenzo? Se cortó, porque vino para jugar por Altireña, Martín Jiménez. En este mes de octubre, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las podés pagar de manera semanal, más cómoda y fácil. Hoy mismo te podés llevar la HB110 Luxury. Cuenta con luces LED 360 grados, batería en gel libre de mantenimiento, cargador USB, amplia baulera y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook @LeopardPY. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante. 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Soy el doctor Carlos Casanelo. Un saludo especial desde Encarnación, Alfredo. Hicimos amistad en Pilibehuí cuando casamiento de Calixto Torre y continuamos en Encarnación. Sí, señor, sí, señor. Muchísimas gracias. Igualmente. ¿Te acordás del señor? Sí, me acuerdo. No sea bola. Sí, me acuerdo. Viva Encarnación. No sea bola. Barrio Yaguasaingó. Te repito, Carlos Casanelo, sí, el doctor. Sí. ¿Te acordás de él? Sí. Bueno. Martín. Yaguasaingó. Nuestro barrio es Yaguasaingó. Dos cuadras nomás tenemos. Somos reyes. Barrio contra barrio. Así mismo. ¿Cómo te, Martín?